Muy buenas con todos, bienvenidos a English ATF y en esta ocasión vamos a ver el tema del Simple Present o en español que se le denominaría presente simple. Bien, entonces el presente simple principalmente nos serviría para comunicar acciones o estados que se repiten en el tiempo, además de decir rutinas o hechos que se repiten, y para dar a conocer acciones o estados permanentes y para dar instrucciones o indicaciones. Además, también lo podemos usar para comunicar nuestros sentimientos con los siguientes verbos, ya sea feel, hate, like, love, prefer y want. Listo, entonces ahora veamos lo que es la estructura del presente simple. Como se habrán dado cuenta, en el presente simple nosotros lo podríamos dividir en oraciones positivas, en oraciones negativas o incluso en preguntas. Entonces, a continuación veremos cada una de estas. En primer lugar, tenemos lo que son las oraciones positivas, en la cual para formar oraciones podríamos formarla usando un pronombre, ya sea en he, she, it, we, you, they. Podríamos usar también acompañado de un verbo y sumado un complemento dentro de la oración. Como un ejemplo de este caso, podríamos poner como I'm a doctor, soy un doctor. Ahí sería el pronombre, el verbo, que en este caso es el verbo to be, y el complemento, que sería a doctor. Y también podríamos formar una oración positiva a través del uso de esta estructura. Podría ser o el pronombre es sumado al verbo principal que tiene que ir conjugado siguiendo las reglas del presente simple que ya se aludirá en posterioridad y sumado un complemento. Entonces, tomando un ejemplo para este tipo de estructura, lo podríamos tomar el siguiente que sería I have three cats, que en este caso tenemos el pronombre que es I, el verbo que es have y el complemento que en este caso sería three cats. Por otro lado, tenemos las oraciones negativas. En este caso se van a formar de forma similar a las oraciones positivas, pero en este caso vamos a tener que añadir un not. Como ven, en ambas estructuras agregamos un not. Entonces veamos la primera. Para formar una oración negativa podríamos hacer uso de un pronombre y sumado a un verbo, que en este caso es el verbo to be, que tiene que estar conjugado con el pronombre, sumado el not para indicar que esta oración es negativa y sumado un complemento. Entonces, como un ejemplo de este tipo de estructura sería I'm not a doctor, tomando la forma negativa de la primera oración que habíamos visto. En este caso vamos a decir I'm not a doctor. Ahí tenemos el pronombre, el verbo to be conjugado con el pronombre, el not que me indica que esta oración es negativa y el complemento, que es a doctor. Por otro lado, tenemos la siguiente estructura en donde tenemos un pronombre sumado con el auxiliar do o das, sumado el not y sumado el complemento. En este caso, para hacer una oración negativa, tendríamos que hacer uso del auxiliar do o das y el not y sumado el verbo que está incluido en el complemento. Entonces, en este caso podríamos decir un ejemplo como I don't have three cats. Yo no tengo tres gatos. En este caso tenemos el pronombre, tenemos el auxiliar que es do y este auxiliar tiene que ir de acuerdo al pronombre. En este caso tenemos I y el pronombre I utiliza el do. Entonces sería I don't, yo no, have, que es el verbo principal, sería yo no tengo tres gatos. I don't have three cats. Listo, entonces ahora vamos a ver cómo es que se forman las preguntas en el presente simple y si ustedes se dan cuenta, estas dos estructuras que tenemos aquí ya lo habíamos revisado con anterioridad. Entonces, como primera instancia tenemos el verbo to be que tiene que ir primero. Después tenemos que agregar el pronombre y después un complemento. En la siguiente estructura tenemos que agregar primero, si recordarán, lo que es el auxiliar, ya sea do o das, depende del pronombre con el que se esté utilizando, sumado al pronombre y sumado al verbo principal. Y en este caso, cuando se usan auxiliares, este verbo principal ya no va a seguir lo que sería la regla de agregar una S en el presente simple para terceras personas, ya sea he, she, it. En este caso no se aplica con esta estructura. Y sumamos el complemento. Entonces, unos ejemplos tendríamos estos cuatro, en donde el primero sería, ¿tienes mi mochila?
Aquí, como vemos, estamos haciendo uso de la segunda estructura, puesto que no estamos haciendo uso de lo que sería el verbo to be, ya que no vemos aquí ningún ser o ningún estar. Simplemente decimos, ¿tienes mi mochila? Entonces, para poder traducirla a esta oración al inglés, tendríamos que usar la siguiente forma, que sería do, que sería primero el auxiliar do o does, y en este caso estamos usando el pronombre you, entonces tenemos que hacer uso del auxiliar do. Entonces sería, do you have my backpack? ¿Tú tienes mi mochila o tienes mi mochila? Entonces ahora pasemos a ver la segunda oración, que sería, ¿está ella en mi carro? En este caso ya estamos haciendo uso del verbo to be, por tanto tenemos que usar la primera estructura. En este caso es, ¿está ella en mi carro? Vemos que estamos haciendo uso del verbo to be conjugado con el pronombre ella, que es decir, she. Entonces tendríamos que utilizar, ¿is she in my car? ¿Is she in my car? ¿Está ella en mi carro? Como siguiente ejemplo tenemos, él tiene un lápiz, en este caso en forma de pregunta. Él tiene un lápiz, aquí como si nos podemos dar cuenta, estamos haciendo uso de la segunda estructura, puesto que no estamos haciendo uso del verbo to be, ya sea ser o estar. Entonces aquí tendríamos que utilizar el auxiliar y como estamos haciendo uso del pronombre he, que es él, entonces tendríamos que utilizar does. Entonces sería, does he have a pencil? Does he have a pencil? Does he have a pencil? Como recordarán, cuando estamos haciendo una pregunta no tenemos que hacer uso de las reglas después de utilizar un auxiliar. Entonces sería, does he have a pencil? Y como último ejemplo tendríamos, ellos están enojados. Aquí, si nos podemos dar cuenta, estamos haciendo uso del verbo to be, que sería están. Entonces sería, are they angry? Are they angry? Primero el verbo to be, luego el pronombre y luego el complemento. Listo, entonces ahora pasamos a ver algunas reglas del presente simple. Entonces, como primera regla tendríamos que para los pronombres de tercera persona, ya sean he, she, it, cuando se les conjuga con un verbo, a este se le debe adicionar de forma general una s al final. Los otros pronombres se mantienen con la forma normal del verbo. Entonces, aquí pasamos a ver esta regla con el verbo que es go, o como se le puede traducir al español, que sería ir. Entonces aquí tenemos la conjugación de cómo tendríamos que conjugar este verbo go. Entonces sería I go, yo voy, you go, tú vas, he goes, she goes, it goes, que sería él va, ella va, eso va, y sería we go, you go, they go. Listo, entonces aquí como nos podemos dar cuenta en el siguiente cuadro, el verbo cuando lo estamos conjugando con terceras personas va a cambiar su forma. En este caso tenemos que es goes. Listo. Entonces ahora pasemos a ver unas pequeñas excepciones que serían para las terceras personas, que sería he, she, it. Entonces aquí tenemos si los verbos terminan ya sea en o, en sh, en ch, en ss, en x o en z, entonces no se le agrega una s al verbo, sino más bien se le agrega una es. Y aquí es como podemos ver con el verbo go. Si nosotros nos fijamos, el verbo go termina con una o. Entonces no le agregamos simplemente una S, sino le debemos agregar una ES, como está conjugado en el cuadro. Entonces, ahora pasemos a ver unos ejemplos más sobre cómo funcionan estas excepciones dentro de la regla 1. Entonces, como primer verbo tendríamos el verbo wish, que es desear. Entonces, aquí si nos fijamos, este verbo termina con SH. Entonces, aquí dice que para hacerle, o bueno, para conjugarle con las terceras personas, tenemos que agregarle una ES y no solo una S. Entonces, aquí sería wishes. En el otro caso tenemos el verbo de kiss. Y aquí, como vemos, termina en una doble S, SS. Entonces, para conjugarle con las terceras personas, tenemos que agregarle una ES. No solo una S, sino una ES. Sería kisses. Y por último tenemos el verbo mix, que sería mezclar, y aquí vemos que está terminando con una consonante que sería la X, y esta está dentro de las excepciones para terceras personas. Entonces en este caso tendríamos que agregarle una ES y no simplemente una S. Entonces aquí sería mixes. Ahora bien, pasemos a ver la regla número 2, la cual nos dice que si los verbos terminan en Y,
se le debe reemplazar la Y o la Y por la I y luego adicionar ES. Y esta regla también aplicaría únicamente para lo que serían las terceras personas cuando queremos usar los pronombres he, she o it. Entonces, en este caso tenemos dos ejemplos en donde primero tendríamos cry y si nos fijamos en este verbo, este está terminando con una Y o con una Y. Entonces, en este caso, la regla nos dice que si queremos usar este verbo con las terceras personas, debemos reemplazar la Y por la I y luego adicionar una ES. Entonces, aquí nos quedaría em, como cries. Cries. Si se dan cuenta, la Y se le reemplazó por la I y además se adicionó una ES. Entonces sería cries. Y un ejemplo de esto sería she cries. Ella llora. Y por otro lado tenemos el verbo worry, el cual igualmente tiene la terminación con Y, y aquí para poder conjugar este verbo con las terceras personas tendríamos que reemplazar la Y por la I y luego adicionar ES. Entonces nos quedaría como worries. Entonces, aquí si nos damos cuenta también tenemos una excepción, la cual nos dice que si antes de la terminación Y el verbo tiene una vocal, entonces se debe conservar la Y y aparte se debe adicionar una S. Es decir, que si nosotros en un verbo vemos que la letra anterior es una vocal, tendríamos que agregarle únicamente una S. Y si nosotros nos damos cuenta en la regla 2, dice que tenemos que reemplazar la Y por la I y además agregarle una S siempre y cuando la letra anterior sea una consonante. En este caso, la letra anterior es una R. Y en el otro caso, igualmente, la letra anterior es una R consonante. Por tanto, tenemos que reemplazar la Y por la I y además adicionar en S. En el caso de la excepción, nos dice que si la letra anterior es una vocal, entonces ahí tenemos que conservar la Y y aparte tenemos que adicionar la S. Entonces tenemos como el primer ejemplo que es say, que es decir, y aquí nos quedaría si queremos conjugar con terceras personas sería says. Y por otro lado, el verbo play, que sería igualmente con la terminación Y y además estaría, su letra anterior sería una vocal. Entonces únicamente tenemos que conservar la Y y aparte adicionar una S. Entonces nos quedaría como plays. Entonces ahora pasemos a revisar lo que sería la regla número 3, la cual nos dice cuando se usa el auxiliar do o das, el verbo ya no necesita conjugarse para las terceras personas. Es decir, que cuando nosotros hacemos uso de algún auxiliar, ya sea do o das, depende del pronombre, ya no tenemos que preocuparnos por aplicar la regla número 1, la regla número 2 con su excepción. Simplemente usamos el verbo en su forma normal o en su forma base. Entonces aquí tenemos los siguientes ejemplos. El primero de estos sería ella no quiere jugar. Entonces aquí si nos fijamos no estamos haciendo uso del verbo to be, entonces tenemos que hacer uso de un auxiliar para indicar que esta oración es negativa. Entonces tendríamos que poner she doesn't want to play. Ella no quiere jugar. Por otro lado tenemos el verbo que es quiere él jugar conmigo. En este caso también tenemos que hacer uso del auxiliar y como es una pregunta tenemos que empezar primero con el auxiliar. En este caso sería does he want to play with me? Si ustedes se dan cuenta en este caso ya no estamos agregando lo que sería la S en el verbo puesto que estamos haciendo uso de un auxiliar. Y la otra pregunta sería, él no quiere estudiar francés. En este caso, en su traducción sería, he doesn't want to study French. Entonces ahora pasemos a ver unas pequeñas observaciones. La primera de ellas nos dice que cuando queremos colocar dos verbos juntos, estos casi siempre deben ir separados por la preposición to. Y en este caso, si nosotros nos damos cuenta en la anterior diapositiva, tenemos aquí dos verbos que sería ella no quiere jugar, querer y jugar. En este caso, si queremos hacer uso de estos dos verbos juntos, tenemos que usar una preposición que sería el to. Si nos damos cuenta, she doesn't want to play. Want, play, separados con un to. Listo, entonces ahora pasemos a ver la primera oración, la cual haciendo alusión al anterior ejemplo que se indicó, sería similar. En este caso tenemos los verbos querer, que es quiero, y jugar, que es el verbo jugar. Entonces, si nosotros queremos colocar estos dos verbos juntos, tendríamos que hacer uso de la preposición to en la mitad de estos dos verbos. Entonces, aquí nos quedaría I want to play. Si nos fijamos, aquí estamos haciendo uso del verbo want, que es quiero,
y play, que es jugar. Entonces tenemos que hacer uso de la preposición to. Por otro lado, tenemos la oración yo necesito nadar en el lago. En esta ocasión tenemos el verbo necesitar y además el otro verbo que es nadar. Entonces, si queremos poner estos dos verbos, tenemos que hacer uso de la preposición to. En este caso sería I need to swim in the lake. Quiero, o bueno, necesito nadar en el lago. En otra ocasión tenemos ella quiere comer con mis padres. En esta ocasión tenemos el verbo querer y comer, entonces tenemos que separarles con un to. Entonces sería she wants con la primera regla que habíamos visto, to eat con la preposición que separa los dos verbos y el complemento que sería with my parents. Y por último, tenemos él quiere pelear conmigo. En esta ocasión tenemos los verbos querer y pelear. Entonces podremos separarlas con una preposición to y además agregarle la s porque estamos haciendo uso del verbo want conjugado con el he, que es una tercera persona. Entonces sería he wants to fight me. Él quiere pelear conmigo. Listo, entonces ahora vamos a practicar con algunas oraciones. La primera de ellas es nosotros no queremos jugar contigo. En esta ocasión tenemos que hacer uso de un auxiliar, puesto que no estamos haciendo uso del verbo to be. Entonces sería we don't want to play with you. We don't want to play with you. Aquí si vemos querer y jugar, estamos haciendo uso de dos verbos, want y play. Tenemos que separarles con un to. Y además el auxiliar que es do. En este caso sería we don't, nosotros no, want to play, queremos jugar with you, contigo. El otro sería, ¿tienes un lápiz? En este caso la traducción correcta sería, do you have a pencil? ¿Tienes un lápiz? La siguiente sería, ellos están en el parque. En esta ocasión sería, they are in the park. El siguiente, él no quiere comer pollo. Igual aquí si nos fijamos estamos haciendo uso de una tercera persona que sería él. Y entonces, además también nos fijamos que no estamos haciendo uso de un verbo to be. Entonces tenemos que hacer uso del auxiliar correcto, que en este caso sería el does. Entonces sería, he doesn't want to eat chicken. Él no quiere comer pollo. Como penúltimo ejemplo sería, esto no está mal. Entonces aquí vemos que estamos haciendo uso del pronombre esto, que lo podríamos traducir como un it. Entonces sería, it is not wrong. Esto no está mal. Y por último tendremos yo no quiero ir. En este caso lo podríamos traducir con I don't want to go. Yo no quiero ir. I don't want to go. Listo, entonces espero que este contenido les haya sido de mucha ayuda y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.